La vez pasada nos quedamos en las barreras, ¿no? ¿Cuáles son las barreras? Las barreras principales del cuerpo y cómo se dividen, ¿no? Entonces, eh, la primera barrera que tenemos nosotros, pues ya habíamos comentado que era la piel por afuera, o sea, lo que va a limitar a nuestro cuerpo y la percepción de todo lo que está a nuestro alrededor, pues es la piel, ¿sí? Y por dentro, de todo el recubrimiento interno de todos los órganos que también tienen contacto con el exterior, también hay otra barrera que se llama mucosas o mucosas agregadas a tejidos. Eh, estos dos, estos dos tipos de barreras, o sea, es decir, por ejemplo, las que me refiero es que están en contacto directo, pero por dentro con el exterior, pues sería, por ejemplo, toda la mucosa gastrointestinal, ¿no? Porque pues a través de ella pasa todo lo que nosotros comemos, que viene del exterior, y en el caso de, por ejemplo, el aire que nosotros respiramos, pues también viene del exterior, no llega estéril al cuerpo porque pues se filtran algunas bacterias desde la nariz con las viverizas pero no quiere decir que llegue completamente estéril, sino que estamos en contacto con el aire atmosférico. Entonces también ese recubrimiento que tiene por dentro que cubre por dentro el sistema respiratorio, al sistema gastrointestinal, al sistema urinario, a los a los aparatos genitales o reproductores ¿cuál me falta? Sí, pues principalmente son esos. Entonces este conjunto de barreras nos van a permitir limitar el paso de agentes hacia el interior, ¿no? Todo lo que esté fuera de estas dos limitantes, pues van a ser agentes externos, que una vez que llegan a la porción interna, pues pueden causar o son capaces de causar diversas enfermedades. Estas enfermedades este, van a variar mucho de acuerdo a dos cosas, como habíamos comentado en la clase anterior de patología. La primera cosa, bueno, la clase anterior, que también hablábamos de las infecciones. La primera, pues va a ser el huésped, cuál sea su estado inmunológico, y la segunda va a ser el agente, ¿no? El agente causal también va a ser capaz de causar un daño diferencial de acuerdo a sus características que tenga principalmente como proteínas expresadas, ¿sí? Esto, la capacidad que tenga una bacteria, un virus o un parásito de evitar la respuesta inmune, de disminuir la capacidad de inflamación, de evadir eh, todos los sistemas todos estos sistemas de defensa se llaman factores de virulencia, ¿sí? Los factores de virulencia son todas estas que son principalmente van a ser proteínas que van a permitirle al virus o le van a facilitar llegar desde afuera hasta dentro del organismo, ¿no? Donde va a empezarse a reproducir. Por ejemplo, las bacterias que colonizan el tracto, el tracto respiratorio, que llegan del exterior, por ejemplo, el neumococo tiene, tiene una enzima que le permite degradar los cilios que se encuentran en, la, en el aparato, en el tracto respiratorio. Y y la destrucción de estos cilios le permite que pues no lo estén desplazando y que se pueda ubicar en un lugar de manera física, ¿no? Así, por ejemplo, hay otras bacterias que permiten o bloquean la, la agregación o la fijación de anticuerpos. Hay otras que tienen en su membrana unas pequeñas prolongaciones que se llaman pilis, que les permiten adherirse
Y así existen muchos métodos por los cuales ellas van a tratar de ingresar al sistema, bueno, a su sistema, al organismo, pues. Entonces, la primera pues va a ser la piel. Y hay infecciones que de hecho se quedan como a ese nivel. Nosotros en esta imagen que tenemos en su derecha, la que está arriba, vemos una infección, o sea, por ejemplo, aquí lo que sucedió en esta fue que se creó una cicatriz por fuera de la piel y a esta pues no se les dio sus cuidados. Como les digo, esto depende mucho también del estado inmunológico del paciente. A veces, aunque se infecte, si el paciente tiene un buen estado inmunológico debido a una buena nutrición o a una buena genética, aunque tuviera menos o pocos cuidados, pues difícilmente va a causar una infección. Bueno, no difícilmente, sino menos probablemente va a aparecer un cuadro infeccioso en estos casos. Pero si no se cuida la herida, si no se está lavando con agua y jabón, si está expuesto a, por ejemplo, heces o la herida, incluso la herida inicial que causó todo estaba llena de bacterias, pues va a facilitar una apertura desde el exterior hacia el interior, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esta imagen. E inmediatamente se va a despertar una respuesta inmunológica contra este agente externo, que pues generalmente van a ser bacterias. En el otro caso, nosotros vemos, en el caso de abajo, lo que nosotros vemos es una quemadura que también al exponer los tejidos menos superficiales de la piel, las capas menos superficiales de la piel, pues facilita o crea una solución de continuidad que facilita que se infecte todo, ¿no? Es también, por ejemplo, como es el caso de las cicatrices quirúrgicas o posquirúrgicas que se dejan con un bueno, con un drenaje o que se dejan semiabiertas para revisarlas, que luego a partir de ellas, si no se les tiene un adecuado cuidado, si no se les están cambiando las gasas, todo eso va a facilitar que se siente ahí una infección, ¿vale? Entonces, cuando cualquiera de las barreras se rompe, es muy fácil que las bacterias o cualquier patógeno pueda ingresar al tejido, órgano o aparato en el que esté este daño, ¿sí? Por ejemplo, también en la broncoaspiración, que es cuando ustedes tienen bueno, no ustedes, cuando los humanos tenemos o aspiramos, pues vómito, en pues como vienen bacterias bueno, bioma del estómago, así como hay una destrucción química y un estancamiento de, de fluidos en la vía respiratoria, suele infectarse y se empieza a agravar, de hecho, por la infección, porque estos ácidos empiezan a descomponer la barrera de mucosa que protege al epitelio respiratorio. La piel pues tiene una capa de queratina que se cambia continuamente y también tiene un bioma cutáneo normal que va a servir para evitar que se poble con patógenos que podrían causar alguna enfermedad. Principalmente vamos a ver que en la piel las infecciones que se van a dar van a ser causadas por hongos. En el aparato respiratorio, pues va a haber la mucosa, los macrófagos que se encuentran en los alveolos, la eliminación por el aparato mucociliar, que son una serie de mini pelitos que se encuentran distribuidos a lo largo de toda la mucosa respiratoria en la parte más superficial, que tienen un movimiento hacia afuera, ¿sí? Así es como ustedes se desechan de los mocos. Normalmente bueno, nosotros los humanos producimos cerca de 3 litros de moco al día, ¿sí? Entonces, esta producción de moco, pues no se retiene ni en el estómago ni en las vías respiratorias, sino que se está eliminando constantemente
por este sistema de microvellosidades que van a tener un movimiento de abajo hacia arriba que les va a permitir desplazar este moco. Por eso es que ustedes, aunque no estén enfermos, pueden tener la presencia de moco en diferentes lugares en la nariz, pues, o sea, aunque ustedes no tengan ninguna enfermedad, van a tener moco, porque además de servir para estar barriendo lo que se está quedando en las vías respiratorias, también tiene la función de atrapar agentes externos que son respirados. En el sistema gastrointestinal tenemos diversos mecanismos que evitan que las infecciones se den. Uno de ellos es el pH ácido del estómago, las secreciones mucosas viscosas, las enzimas pancreáticas o las enzimas gastrointestinales, la bilis, las defensinas, la IgA secretora, el bioma intestinal, también otra que no viene mencionada aquí, pues también serían la secreción de enzimas directas y la presencia de un sistema de tejido linfático asociado a la mucosa intestinal, que es la que permite de hecho la fabricación de la IgA secretora. En cuanto al tracto urogenital, tenemos el tipo de fluido como que se encuentra de arriba, que es un fluido descendente que se vacía constantemente, y además el bioma bacteriano comensal o que se encuentra ahí ya habíamos quedado que comensal son los que están ahí y se cargan de alimentarse de lo que vaya llegando a esos sitios, pero que no causa una enfermedad propiamente. Y por dentro protegiendo al resto del cuerpo, pero eso ya sería una inmunidad más específica, tenemos ganglios linfáticos, que es una red que se distribuye a lo largo de todo el cuerpo, que se encarga de transportar células inmunológicas. A su vez tiene la función de que en esta se lleve a cabo la presentación de bacterias, parásitos, virus, para que se monte una respuesta inmunológica, se produzcan anticuerpos y estos se liberen en el lugar o lugares donde más se lleguen a necesitar. De hecho, cada órgano tiene su sistema de drenaje linfático. Todos menos el sistema nervioso central. Es el único que no tiene un sistema de drenaje linfático. Pero todos ellos es una red que le permite inmediatamente al cuerpo, independientemente de dónde esté una infección, bueno, más bien dependientemente de dónde esté una infección, montar una respuesta rápida y limitar el proceso de diseminación infecciosa. Por ejemplo, a algunos de ustedes les ha salido un barrito en el cabello, bueno, ajá, en la piel del cabello. Sí, Bueno, al que le haya salido, de seguro noto que después bueno, porque pues seguro se lo exprimieron, que cuando se lo exprimieron, le también se inflamó alguna parte de, alguna bolita cerca, como que se empezó a hinchar. O cuando se enferman de la garganta, a veces también se pueden palpar bolitas a lo largo o debajo del mentón, ¿no? O detrás de las orejas, o debajo de las orejas se pueden palpar bolitas. Y estas bolitas pueden ser, bueno, más bien son nódulos linfáticos en los que hay una reacción inflamatoria por la exposición a algún agente que pudiera haber contaminado una área cercana a él. ¿Sí? En este caso, en el de los barritos, pues los barritos como son soluciones de continuidad, se pueden poblar fácilmente por bacterias y esto va a condicionar que se forma ahí un microabsceso que va a causar la respuesta inflamatoria a nivel nodular. ¿Sí? En cuanto a la salida microbiana del organismo, para que se pueda eliminar, depende mucho del sistema inmunológico.
que esté al 100% para poder montar una respuesta, primero una respuesta generalizada. Por ejemplo, a la respuesta generalizada nosotros vamos a tener la pirexia, ¿no? Que es el aumento de la temperatura, lo que nos va a permitir o lo que busca el cuerpo es eliminar a la bacteria aumentando la temperatura de donde está llegando ella, ¿no? Y a veces eso ya no es compatible con la vida de las bacterias, pero tampoco es compatible con nuestra vida. Algunos patógenos se pueden diseminar con el tiempo sin causar síntomas, ¿no? Y esto va a ser también de acuerdo a sus factores de virulencia que le van a permitir estarse reproduciendo y moviendo en diferentes partes del cuerpo, pero sin causar síntomas tan notorios. Y esto no solo le permite que se desarrolle y crezca, sino también le permite cambiar de huésped. Bueno, no cambiar, sino infectar otro huésped. Entonces, pues es muy... a las bacterias, entre más... las bacterias, virus y parásitos, entre más desapercibidos ellos pasen, pues es mejor, porque de esta manera, como no se monta una respuesta inflamatoria, no les causa a ustedes, bueno, a nosotros los humanos, ningún malestar, por lo que pues ustedes van a estar enfermos, van a empezar a desarrollar poco a poco, gradualmente, grados avanzados de la enfermedad, hasta el punto en el que la enfermedad ya esté bien desarrollada y ustedes nunca se hayan percatado de ello. Como les había comentado, todos estos métodos de transmisión van a depender mucho de las capacidades que tenga el virus, bacteria o parásito, que pueda sobrevivir en el agua, que se pueda enquistar, que use algún medio de transporte, por ejemplo un insecto, o se pueda depositar en objetos inanimados que tienen contacto con nosotros, que resista la acción de jabones, ¿sí? Todas estas características van a facilitar y también son parte de los factores de virulencia que tenga cada parásito o cualquier agente patógeno, ¿sí? Que entre más características tenga que le permitan su supervivencia, pues es mejor para él, porque no solamente aumenta pues, su probabilidad de sobrevivir, sino también su capacidad de diseminación. Y como les había comentado, todas estas características van a ser llamadas o son llamadas factores de virulencia. Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi es un parásito que se reproduce en un animal que se llama la chinche besucona, ¿no? Ese es su vector, porque dentro de esta chinche se reproduce y llega a y cambia una forma. Entonces, esto principalmente se transmite desde otros animales que son, pues animales domésticos o no domésticos, a través de los cuales, después de que la chinche los parasita, viene en la sangre de los animales este tripanosoma. Y luego este tripanosoma, bueno, entonces, em, este artrópodo es una chinche es un ectoparásito que pues se alimenta de la sangre de animalitos como los reses o animales, animales silvestres o roedores, y que cuando los parasita, estos vienen infectados con eh, vienen infectados o pueden transportar este parásito que se llama tripanosoma a diferentes, a partir de diferentes
de otros animales. La chinche besucona pica a las personas y causa que en el área donde esta pica, causa un prurito, es decir, comezón. Y una vez que causa esta infección, busca o lo que se causa es tratar de causar una solución de continuidad por el rascado o lamido, y cuando ya se hace el rascado o lamido, esta deposita o hace, bueno, estas heces contienen a una forma del ciclo de vida del tripanosoma, y este entra a la sangre, y es ahí donde se sigue reproduciendo y causa una enfermedad que se llama enfermedad de Chagas, ¿sí? Esta enfermedad pues puede al principio ser difícil de detectar porque tiene síntomas muy generales, pero pues se pueden tener ciertos antecedentes que pudieran asociarse a esta enfermedad. Entonces, de acuerdo al cuestionario que se haga, más o menos, y a la sintomatología que va desarrollando, es como se va sabiendo cuál es la enfermedad de estos pacientes, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí lo que utiliza este parásito es a esta chinche, aprovecha todo lo que ella causa para poder diseminarse, ¿sí? Por ejemplo, también algo que hace también este parásito, le dicen chinche besucona, porque de hecho cuando ustedes están dormidos, esta se sube y deposita sus huevecillos cerca de su boca. Entonces facilita que esta entre por vía intestinal al cuerpo y entonces pueda causar la enfermedad. Por eso se llama chinche besucona. Entonces, como les estaba comentando, pues la bacteria o el parásito, bueno, aquí no hay malos, ¿no? Propiamente, sino cada quien pues busca su camino en la biología. Pues para nosotros es malo como humanos porque pues restringe o limita nuestro tiempo de vida o nuestras capacidades de acuerdo a la exposición que tengamos a ellos, ¿no? Pero pues ellos tampoco es como que propiamente sean malos, sino que también lo que buscan es prosperar en la vida, ¿no? Y seguirse desarrollando. Así, pues igual nosotros. Entonces, como personal de salud, pues sí, son, son patógenos que causan enfermedades y los vemos mal, pero biológicamente, pues todos siguen su camino o tratan de seguir su camino o su ciclo en la biología, ¿no? Entonces, todos los mecanismos por los cuales cualquier patógeno busque, brinque o evada la respuesta inmunológica del huésped, van a ser denominados factores de virulencia. Estos pues ya puede ser a través de proteínas, puede ser a través de sus vectores, puede ser a través de su permanencia o su supervivencia en condiciones extremas, puede ser a través del cambio de fases o sus diferentes fases que le permiten facilitar su ingreso al sistema inmunológico. Entonces, en cuanto a sus estrategias, una de ellas es permanecer inaccesible al sistema inmunitario del huésped, ya sea por regiones en las que los anticuerpos no pueden llegar o las células monoclonales no pueden llegar, o por medio del ingreso o de parasitar internamente a las células. Esto pues va a dificultar que se monte una respuesta inmune porque pues están infectando a la célula por dentro. Entonces va a ser más difícil que se llegue a cabo una, una verificación de todo el cuerpo de qué célula está infectada o no está infectada. Sin embargo, nuestro sistema inmunológico es capaz de discernir y de estar vigilando, aunque no tengamos infecciones, normalmente se encuentra vigilando todas las células y que éstas expresen adecuadamente sus receptores. Entonces ya las células tienen un sistema como de alarma
que les permite avisarles otras cuando pues ya están infectadas para que a estas células sean inducidas a la apoptosis, que es decir, se les va a programar una muerte de acuerdo a esta muerte va a ser inducida de acuerdo a la expresión de ciertas proteínas, que es como una bandera que dice, ay, oye, mira, estoy infectado. Entonces las células van a ser capaces de eliminarlas. Otro va a ser de acuerdo a la variabilidad antigénica. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente las proteínas que expresaría una bacteria eh, va a ser capaz de crear o estar cambiando estas proteínas que la distinguen para que cada vez que tenga una exposición a un nuevo al mismo huésped sea diferente y se tenga que montar una respuesta inmunológica desde cero. A diferencia de si esta no tuviera este cambio antigénico, se podría montar siempre la misma respuesta y esto sería muy rápido y evitaría que la bacteria se pudiera, bacteria, virus o parásito se replicara rápidamente. Otro va a ser la resistencia a las defensas inmunitarias, como por ejemplo el caso de las micobacterias, sí, de las bacterias del complejo de Mycobacterium tuberculosis, que se conocen como micobacterias. En su membrana están compuestos principalmente por un ácido que se llama ácido micólico, que permite una alta compartimentalización de su membrana y esta membrana que tiene las micobacterias, hace que sea muy difícil su fagocitosis. Por lo tanto, le permite evadir la fagocitosis y perpetuar un ciclo en el que no es fagocitada completamente, sino solo se crea un fibroma a su alrededor. Y ya luego que está este fibroma, se puede ir reproduciendo poco a poco o entra en un estado eh, quiescente en el que no hace ya nada, hasta que aprovecha cuando el sistema inmunológico funciona menos pues para volver a reproducirse y poco a poco causar la enfermedad que es la tuberculosis. Y la otra es a través de la inhibición de la inmunidad adaptativa, ¿no? En este caso, pues un ejemplo claro sería el virus del VIH, que es capaz de, a través de una transcriptasa inversa, estar cambiando constantemente el tipo del virus para que no sea reconocido y así no pueda montarse una respuesta inmunológica específica contra él. ¿Cómo causan las enfermedades los microorganismos? Los microorganismos los podemos dividir en patógenos y no patógenos. Los patógenos son aquellos que, pues de acuerdo a sus características proteicas o fenotípicas, son capaces de desencadenar síntomas y enfermedades. La virulencia va a ser la capacidad que tenga un virus de causar una enfermedad. Y esta pues va a ser o va a variar de acuerdo a lo que comentamos previamente. Luego tenemos las infecciones oportunistas, que son aquellas que aprovechan que hay un estado inmunitario alterado que permiten que puedan entrar, por ejemplo, la exposición a altas dosis de corticoides, los pacientes que están expuestos a ciertos medicamentos, los pacientes de quimioterapia, los pacientes desnutridos, pues tienen un sistema inmune que no funciona adecuadamente. Entonces, bacterias, parásitos, hongos o virus que normalmente no causarían una enfermedad, en estos pacientes que su sistema inmune no funciona, pues causan una enfermedad que se le considera o se le ha denotado como oportunista. Inclusive hay bacterias que se encuentran en el bioma intestinal que cuando este sistema inmunológico se encuentra alterado, se puede desarrollar, o más bien, desarrollan una enfermedad.
Los agentes infecciosos pueden unirse a las células y causar enfermedad desde afuera o desde dentro de la célula. Y aquí nos va a permitir separar a las bacterias como intracelulares o extracelulares. Las intracelulares son las que forzosamente necesitan para llevar a cabo todo su sistema, su ciclo vital, estar dentro de la célula, y las extracelulares son las que se pueden reproducir fuera de la célula, pero que también tienen mecanismos para evadir la respuesta inmune. Los, los parásitos son capaces, cualquier patógeno es capaz de liberar endotoxinas y exotoxinas que son capaces de permitirle degradar componentes desde celulares hasta tisulares para facilitar su ingreso al sistema u órgano en específico. Los patógenos pueden inducir respuestas inflamatorias e inmunes en el huésped y causar un daño añadido en el tejido. Esto puede ser a través de proteínas que van a permitir que aprovechar la inflamación para infectar más células. En los individuos normales o que tienen o inmunocompetentes, que es como les vamos a llamar, los patrones de respuesta del huésped ya están bien determinados con diferentes bacterias. Por ejemplo, el virus de la rubiola suele despertar una respuesta a nivel cutáneo, y el sarampión también, que nos va a permitir a nosotros saber, pues esto se presenta de tal manera, entonces por lo tanto puede ser tal virus, ¿no? Y ya entonces de acuerdo a la clínica, que es eso, la manifestación de síntomas, de acuerdo a los factores de virulencia de cada patógeno, pues ya sabemos cuál es el tratamiento para eso. Por ejemplo, en una infección en una infección genital, si nosotros vemos una secreción blanquecina a través que huele mal, pues ya pensaríamos que podría tratarse de una gonorrea, ¿no? Entonces ya sabemos que para ese tipo de infecciones se manda, o más bien se suele mandar, algún antibiótico que combata estas bacterias en específico. Así que, como por ejemplo, cuando ustedes tienen síntomas de la vía urinaria, de acuerdo a las estadísticas de quienes la causan, igual ya se sabe que antibióticos se pueden utilizar de primera opción para eliminarlos. Por eso es importante saber los patrones de respuestas que se tienen a los diferentes patógenos. La inflamación supurativa puede ser causada por ciertas bacterias, y esta inflamación pues a veces utiliza a las mismas células del sistema inmune para mejorar o facilitar la diseminación de esta infección. Los infiltrados de células son cuando hay alguna presencia de un virus, de un patógeno, que permite que muchas células de manera crónica, células del propio sistema inmune, se vayan infiltrando y pueden causar un estado de inflamación crónico, que cuando se toma una biopsia se ve la presencia de células inmunológicas que normalmente nosotros encontraríamos en la sangre, que se encuentran en el tejido donde está afectado. Esto se llama un infiltrado linfocítico o monocítico, de acuerdo a la estirpe celular. Por ejemplo, existen infiltrados, como les había comentado, en, el, en la infección por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? En los que se empiezan a hacer estas reacciones inflamatorias, en las que se empiezan a depositar dentro de ellas las bacterias, y aprovechan cuando el sistema inmunológico baja para reproducirse y diseminarse. Y pues eso fue todo. No sé si tengan alguna duda en particular de este, de este tema que vimos, ¿no? Profe, yo sí. ¿Quién? Adriana.
¿Qué Dime, a ver. qué es la bioma intestinal? El bioma Ah, sí, intestinal. es bioma intestinal. ¿Se acuerdan que al principio de de estas diapositivas habíamos platicado de que existían bacterias que son comensales, ¿no? Ustedes en todos lados de su cuerpo que tenga circulación va a tener, o todos lados menos hay ciertos tejidos que son, o fluidos que son estériles, ¿no? Por ejemplo, la orina cuando se produce es estéril, ¿sí? Es un líquido estéril, hasta la porción de la uretra. En la porción de la uretra, y a veces desde la vejiga, es un líquido que ya se encuentra colonizado por bacterias, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quisieran saber si hay una infección a nivel de vejiga, no vas a tomar tu, este, tu cultivo de orina de la uretra. Vas a buscar el lugar donde tú piensas que está la infección a nivel urinario. Entonces ahí lo que se tendría que hacer sería una talla urinaria, que esto es una inyección que se pone, bueno, se saca o se obtiene la orina a través con una jeringa, se ubica anatómicamente la vejiga y se extrae esa orina para ver si en ella hay bacterias. Ajá. Entonces, si hay bacterias, ya sabemos que esta infección pues es más arriba, y que la orina ya no está estéril, lo que podría condicionar que poco a poco esa infección ascienda hasta llegar a los riñones. Otro líquido que se encuentra libre de bacterias es el líquido pleural. El líquido que está dentro de la pleura no está en contacto con ninguna bacteria, debe estar sin bacterias. Otro líquido que debería de estar sin bacterias, pues sería este, el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Ese, si ustedes tomaran muestras, no debería de haber bacterias, porque es un ultrafiltrado de la sangre. De igual manera, las lágrimas no deberían de tener bacterias. La saliva sí, porque esa inmediatamente cuando ustedes la van produciendo, entra en contacto con bacterias, entonces ese no es un líquido estéril. Las heces sí tienen bacterias porque pues están en contacto con todas las bacterias que se encuentran dentro del intestino, ¿sí? Entonces, en todos los líquidos y tejidos que no son estériles, que se encuentran en contacto con algo fuera, algo externo, como ya había comentado, la piel, el intestino, el sistema respiratorio, todos ellos, normalmente hay bacterias ahí, ¿sí? Si por ejemplo a Dulce, ¿no estás enferma tú, Dulce? Si a No. Dulce le tomo una muestra, por ejemplo, de su naricita, es probable que cuando yo tome la muestra encuentre bacterias, porque pues es normal que allí haya bacterias. Si a Brian Montoya le pidiera una muestra de saliva, igual si no tiene ninguna, bueno, aunque esté sano, van a salir bacterias, porque son bacterias que se encuentran normalmente ahí, pero no desarrollan enfermedades en estados normales. Sin embargo, hay algunas que, como hemos dicho, son oportunistas y aprovechan cuando hay una disminución en el estado inmunológico para atacar, ¿sí? O cuando se despobla de ciertas bacterias. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama como una pseudomembranosa. Eh, pero déjame me acuerdo cómo se llama esta enfermedad. Sería una colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa es una enfermedad que sucede o aparece después de la administración de ciertos antibióticos de amplio espectro. Y esto lo que causa es que haya un exceso o que se colonice el tracto gastrointestinal con una bacteria que está ahí pero que no causa la enfermedad, que se llama Clostridium difficile, y este causa una inflamación en el intestino que pues de hecho se puede complicar muy feo y que se mueran de eso mismo, ¿eh? Entonces, este tipo de bacterias pues están normalmente ahí, no causan nada, pero aprovechan las oportunidades para
hacer o causar un daño, ¿sí? Entonces, eso es el bioma. El bioma es la diversidad de bacterias que existen en diferentes partes del cuerpo. Eso es el bioma, ¿sí? Y hay bioma intestinal, hay bioma respiratorio, hay bioma bucal, hay bioma óptico, ¿sí? Eso es el bioma. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Al ratillo, al ratito Clau me pasa la clase y se la subo al Classroom por si quieren repasarla, ¿vale? Cuídense mucho y nos vemos ahorita en biología, ¿verdad? Bueno, bye. Sí, profe.